porque todavía no lo conocen al verdadero Daniel Noboa. No lo conocen al verdadero Daniel Noboa, que ahora lo vamos a conocer con más puntualizaciones, porque no es Daniel Noboa ningún ingenuo, ni no tiene, no es que no tiene pasado, él y su familia, pero fundamentalmente él tiene mucho que responderle al país. Primero, falsea la verdad, y eso sí es feo, falsea la verdad. Por ejemplo, cuando dice que el costo de producción de un barril de petróleo en el ITT cuesta $58, es una mentira descomunal. Descomunal, porque el costo de extracción de un barril de petróleo en el ITT cuesta $14. Pues no puede mentirle y hacer todo un análisis en base a una mentira. En su plan de gobierno él habla de atacar con toda la dureza el tema de la salida de dinero a los paraísos fiscales, pero no hizo presencia en el momento de votar sobre el tema Pandora Papers, en donde Lasso no podía ocultar, y nunca lo ocultó porque no es imposible tapar la luz del sol con un solo dedo, que tenía enormes intereses en los paraísos fiscales, las propiedades que tiene en Miami, lo que tuvo en Panamá, lo que tiene en Dakota del Sur y todo lo demás. Entonces Noboa no estuvo con eso y le mandó a la suplente, donde se ha cuidado de en las sesiones de la Asamblea Nacional no estar en las principales sesiones de la Asamblea Nacional. Entonces siempre le mandaba a Ana Carolina León Suárez, su suplente. Eso no dice bien de él, porque él no enfrenta las cosas y no dice yo soy y aquí estoy para votar. Sí habla en la parte correspondiente de la tercera edad, sí habla algo concretísimo, y que esto es importante ver. Ajustar, Daniel Noboa dice, ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores. Las contribuciones de los trabajadores no es que le van a ajustar hacia la baja, sino que paguen más. Y la edad de jubilación, que suba la edad de jubilación. Bueno, yo creo que si alguien dice que sabía que esto iba a pasar, está mintiendo. Pues hay que ser honestos. O sea, que iba a tocar las puertas de los jóvenes, los oídos de los jóvenes, porque esa es parte de la estrategia política, pero no se pensaba que iba a llegar tan alto y tan lejos Daniel Noboa. O sea, eso es obvio. Es obvio. El que diga que lo veía que iba a pasar a la segunda vuelta no está diciendo la verdad. Pero unas elecciones son una prueba no solamente respecto de los candidatos, sino respecto del electorado. Siempre hay que mirar al electorado. Y el electorado es el que acierta o se equivoca. Entonces el electorado es el que consume cierto tipo de cosas, cierto tipo de clichés, de eslogans, de humo que se le ve. Y esto es lo que pasó. Porque todavía no lo conocen al verdadero Daniel Noboa. No lo conocen al verdadero Daniel Noboa, que ahora lo vamos a conocer con más puntualizaciones, porque no es Daniel Noboa ningún ingenuo, no es que no tiene pasado, él y su familia, pero fundamentalmente él tiene mucho que responderle al país. Entonces, no es así nomás, las elecciones son eso, son una venta de humo, pero las verdaderas intenciones y lo que realmente haces es otra cosa, totalmente diferente. Pero además hay una cosa que de entrada se lo voy a criticar a Daniel Noboa. Primero, falsea la verdad, y eso sí es feo, falsea la verdad. Por ejemplo, cuando dice que el costo de producción de un barril de petróleo en el ITT cuesta $58, es una mentira descomunal. Descomunal, porque el costo de extracción de un barril de petróleo en el ITT cuesta $14. Pues no puede mentirle y hacer todo un análisis en base a una mentira. Y así hay una cantidad de inconsistencias, pero hay que conocerlo al verdadero Álvaro Noboa, porque vamos viendo que tiene varias facetas en su vida, en su corta vida política, pero que ha estado siempre mezclado con este tipo de interés. ¿Qué piensa usted que indujo esta votación sorpresa que a muchos analistas y encuestadores prácticamente los dejó en blanco? Porque nadie que no sea el grupo de él apuntaba de que Daniel Noboa Sin iba a estar en la segunda vuelta. ¿Será el hastío? ¿Será que la gente se cansó de tantos insultos, tanto denuncia? Porque vimos que
durante 6 años se dedicaron a insultar por todos los lados a Rafael Correa y su grupo, y lo que hizo fue más bien catapultarlo. ¿No será que los jóvenes, los milenios, los centenios, ya se cansaron de ese tipo de mensajes y buscaron algo fresco, algo nuevo, a alguien que no insultó, a alguien que se mantuvo sereno, equilibrado? Sí, algo de eso debe pasar, pero fundamentalmente hay un tema. La gente, y me incluyo yo, porque en eso siempre hay que ponerse uno por delante y no solamente responsabilizar a los demás. Claro. Nos dedicamos a hacer una radiografía de los otros candidatos. Por ejemplo, de Sonnenhösler, que Sonnenhösler quiso vender la idea de que él iba a transformar el país cuando él fue parte de uno de los peores gobiernos de la historia, que fue el gobierno de Moreno, sí, y donde prácticamente lo sacaron por la tranquera. Nos dedicamos a desnudarlo fundamentalmente a Yacu Pérez, porque eso fue la candidatura de la tomadura del pelo. Un tipo que incluso en la página 38 de su plan de gobierno dice que iba a elevar los precios de la gasolina y eliminar los subsidios. Además, con un discurso antipaís, porque ellos están llamados y están buscando la destrucción del Estado unitario. Nos concentramos en eso. Incidió en la campaña también el tema de la muerte de Villavicencio. Quiso que la gente reaccione y se produzca un voto emocional, que no ha dejado de estar, porque la gente se olvida de Villavicencio. Voy a decir algo que de pronto va a caer no sé cómo a la gente. Villavicencio fue el gran alcahuete de Lazo, pero la gente se olvidó con el asesinato que le pegaron, y ya, se acabó Villavicencio, y entonces se olvidaron de lo que era Villavicencio. Él le tapó, fue el guardameta de Lazo, e incluso intentó con una audacia increíble, intentó de que no pase el juicio político, cuando elaboraron un informe que era de minoría, porque eran 4 entre 9, para tratar de evitar el juicio político. O sea, Villavicencio no es lo que la gente creía. Entonces, el pueblo desgraciadamente consume lo que le venden, y entonces toda la gente se descuidó de Daniel Noboa. Pero como hay una segunda vuelta, entonces creo que de esta no se va a poder escapar. No se va a poder huir, entonces ahora ya le llegó la hora como para ponerlo de cuerpo entero ante la gente. Lo primero que tenemos que decir sobre él, no sé si me permiten comenzar. Claro que sí, usted dejó esa puerta abierta. A ver, lo primero, yo siempre me refiero a lo que está en los medios de comunicación, no solamente referenciado, sino con la voz de él, para que no digan que le sacaron de contexto. Dice que es de centro izquierda, o sea, ya comenzó a hablar de que es de centro izquierda. De centro izquierda no tiene él nada, ni él ni su familia. Entonces, centro izquierda es otra cosa. Entonces, comienza a hablar de que es de centro izquierda. En segundo lugar, aquí hay un tema que es importante ver. Él estuvo en contra, a favor de la muerte cruzada. Y la muerte cruzada no era más que el bypass que encontró Lazo para liberarse de la destitución y para que no se siga profundizando en el tema del caso León de Troya, donde ese gobierno y la gente allegada estuvo comprometida con la mafia albanesa del narcotráfico. Todos los que auparon que se dicte la muerte cruzada estaban dentro de ese esquema, y él apoyó la muerte cruzada. Otro tema que es importantísimo ver, que él nunca se ha cuidado, debe tener algún asesor político posiblemente, o algunos, donde se ha cuidado de en las sesiones de la Asamblea Nacional no estar en las principales sesiones de la Asamblea Nacional. Entonces siempre le mandaba a Ana Carolina León Suárez, su suplente. Eso no dice bien de él, porque él no enfrenta las cosas y no dice yo soy y aquí estoy para votar. Entonces, por ejemplo, en su plan de gobierno él habla de atacar con toda la dureza el tema de la salida de dinero a los paraísos fiscales, pero no hizo presencia en el momento de votar sobre el tema Pandora Papers, en donde Lazo no podía ocultar, y nunca lo ocultó porque no es imposible tapar la luz del sol con un solo dedo, que tenía enormes intereses
en los paraísos fiscales, las propiedades que tiene en Miami, lo que tuvo en Panamá, lo que tiene en Dakota del Sur y todo lo demás. Entonces Noboa no estuvo con eso y le mandó a la suplente. Es importante verlo. Entonces es una persona que se cuidaba de ver cómo se maneja. Doctor Tandazo, dos temas concretos. Exactamente, ¿qué es lo que propone Daniel Noboa sobre la dolarización? Un punto. Y segundo punto, ¿trata él en algún momento en su programa de gobierno el tema de la reestructuración de la deuda? En ninguna parte habla de la reestructuración de la deuda, no habla del pago de la deuda interna, que es importante verlo. O sea, él toca los temas light, donde la gente no tiene nada que decir para de esa manera. No va a poder. A ver, protección de la dolarización, el plan de gobierno, Eso. Fortalecimiento de la disciplina fiscal. Sí, pero eso no salva la dolarización. La dolarización se salva fundamentalmente con ingresos, con dólares. Aumento de las reservas internacionales. Promoción de la inversión. La inversión se lleva más de lo que mete. Esto no terminan de entender los ecuatorianos. O sea, cuando uno ve el paso de la inversión extranjera, es una cosa terrible, porque es lo que decía Myrdal, el premio Nobel de Economía sueco, cuando él hablaba en el libro El círculo vicioso de la miseria. Es esa inversión que succiona la economía y se va afuera. Y control de la inflación. Control de la inflación. ¿Cómo va a haber control de la inflación cuando él no habla de nada de controlar precios? Pero no habla de los verdaderos factores para controlar el tema de la dolarización. Por ejemplo, cuando él habla más o menos como que hay que actualizar permanentemente el salario mínimo, está dándole un tiro de gracia a la dolarización y está creando más bien más pobreza de esa manera, porque la gente se ve obligada a votar a la gente, a quitarles el trabajo para no tener una carga tan alta en temas del salario mínimo, porque nadie tiene fábrica de hacer billetes. El tema petrolero, que es una de las fuentes que incluso tiene que sustituir la producción actual para más o menos nivelar alguna de las partes de la economía, no dice absolutamente nada sobre eso. Y no dice nada de cómo pagar la deuda interna, porque todo el mundo se quedó callado con este tema. Nadie habla sobre cómo resolver el tema de la crisis del seguro social. Sí habla en la parte correspondiente de la tercera edad, sí habla algo concretísimo, y que esto es importante ver. Ajustar, Daniel Noboa dice, ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores. Las contribuciones de los trabajadores no es que le van a ajustar hacia la baja, sino que paguen más. Y la edad de jubilación, que suba la edad de jubilación. Entonces, así no se resuelven los problemas del país. Así no se resuelve. Y el Ecuador tiene que entender a dónde debe ir. El Ecuador le hace algo que el Ecuador no lo hace. El artículo 339 de la Constitución dice que hay que atraer la inversión nacional y extranjera, pero que hay que regular estos dos tipos de inversión, priorizando, dice la Constitución, la inversión nacional. No hay una ley que diga esto. Todas las leyes que se han dictado, incluso las que se han dictado con el voto de Daniel Noboa o de su suplente, son para favorecer una inversión extranjera violando la Constitución, como por ejemplo, las leyes se dictaron para que el arbitraje sea obligatorio, lo cual contradice la Constitución, porque el arbitraje no es más que un método alternativo de solución de controversias, no es un método obligatorio. Entonces, todo está en función de eso. Y la Constitución dice en el mismo artículo 339 que la inversión extranjera será complementaria a la nacional. Y todo el mundo piensa en de dónde viene la plata de afuera. La plata tiene que venir de aquí mismo. Porque si el Ministerio de Finanzas, voy a poner un ejemplo, si el Ministerio de Finanzas tiene dinero para pagarle a una empresa petrolera privada $36 el barril, ¿cómo no puede a Petroecuador darle 17, $18 por el mismo barril? Claro. Porque la gente dice, y esto nos acostumbran con este mensaje que es mentiroso, es que no tenemos plata, pero si tienes plata para pagarle a la empresa extranjera el doble de lo que le repones a Petroecuador por generar ese petróleo. Entonces, tiene que analizarse el tema de a dónde debe ir la inversión. No habla nada sobre el tema hidroeléctrico, sobre la capacidad instalada, la necesidad de mejorar esa capacidad, sobre los problemas. Lo plantea de una manera tan candorosa que esto lo plantean muchos de los candidatos.
como que es nada más que tomar una decisión y vamos a las fuentes alternas de energía. Primero, las fuentes alternas de energía tienen tres limitantes. La tecnología, la economía, porque son fuentes mucho más caras, una generación eólica, una generación solar, una generación geotérmica y etc. Son más caras. Pero todas producen electricidad, todas. Y el gran consumo energético del Ecuador está basado en combustibles fósiles, porque podemos incrementar la oferta de energía en electricidad, que en buena hora se lo haga, pero eso no resuelve el gran problema del consumo energético del Ecuador, en donde, por ejemplo, en oferta de energía primaria, estoy hablando como técnico, el 90% de la oferta de energía primaria son combustibles fósiles. Entonces, ¿de qué están hablando? La gente da a entender como que mañana ya damos el gran paso a la transición energética. Ese es un paso que ni la humanidad lo va a poder dar. Y alguien dijo hace años, el de abandonar el petróleo será traumático y será algo monstruoso para la humanidad. Solo en el Ecuador se dice que es una cosa tan sencilla de hacerla. Los irresponsables, los que no entienden el aparato energético ni cómo funciona. El mundo se ve en base a energía, es la base de una economía.